Gracias. Muy buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a todos los colegas y profesionales, tanto de nuestro país como de otros países, que en este momento estén unidos a nuestra transmisión para escuchar a la invitada de esta noche en esta charla que hemos denominado Métodos de detección para COVID-19. Esta conferencia tiene el objetivo de conocer los tipos de pruebas existentes para el diagnóstico de COVID-19, su utilidad y cuándo se deben aplicar las mismas, ya que es nuestra responsabilidad como farmacéuticos tener el criterio científico para orientar a los pacientes y a la población en general. Para disertar sobre este tema hemos invitado a la doctora Silvia Molina Castro, quien dispondrá de un tiempo de 45 minutos y al final un periodo de 15 minutos para responder las preguntas que ustedes envíen mediante el icono de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, voy a proceder a presentar a nuestra expositora, a quien le agradezco enormemente su anuencia para disponer de su valioso tiempo para compartir con nosotros esta noche. La doctora Silvia Molina Castro es investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, es docente del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. La doctora Molina posee la licenciatura en Microbiología y Química Clínica de la y la especialidad en Inmunología y la maestría en Microbiología de la Universidad de Costa Rica, y tiene además un PhD en Inmunología de la Universidad de Burdeos, Francia. Así es que, para no quitar más tiempo, pues los dejo con la doctora Molina. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Fonseca. Bueno, primero agradecerles la invitación, ¿verdad? Para hablar sobre este tema tan actual. Entonces, sin más preámbulo, voy a poner la presentación para ya comenzar a hablar del tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, bueno, como les dijo la doctora, hoy vamos a hablar un poco sobre las pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2, ¿verdad? El virus que produce la enfermedad conocida como COVID-19. Una pequeña aclaración, ¿verdad? Todo lo que hablemos hoy puede cambiar el día de mañana. Realmente los conocimientos en este tema van cambiando de una manera vertiginosa, ¿verdad? Y ahí me disculpan si se me escapa algún dato porque es bastante difícil tener conocimiento de todo lo que se está produciendo a nivel científico en este momento. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con un repaso general, ¿verdad? Ya todos estamos muy al tanto de lo que está sucediendo a nivel mundial, pero estos son datos a las 8 de la mañana del día de hoy. Se tienen a nivel mundial casi 5 millones de casos confirmados, siendo Estados Unidos el país donde se han presentado o confirmado más casos, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí en el mapa. Esto es pues un dashboard, una aplicación que tiene la Universidad de Johns Hopkins, donde nos permite ver en tiempo real un compilado, ¿verdad?, de los datos epidemiológicos sobre esta enfermedad. Se reportan aproximadamente 300,000 muertes, ¿verdad? Tal vez un poquito más. Y Estados Unidos es nuevamente no solo el país con más casos, sino el país con más muertes asociadas a la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2. En Costa Rica, ¿verdad? Esta es la situación nacional al día de hoy, ¿verdad? El reporte que todos vemos a mediodía del Ministerio de Salud. Se tuvieron hoy 16 casos nuevos para un total de 882 casos confirmados con 10 fallecidos, ¿verdad? En este momento en nuestro país tenemos cerca de 300 casos activos y se han realizado pues bastantes pruebas. Entonces aquí tenemos nada más un pequeño repaso de la situación actual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que
lo que nos tiene esta situación, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de las generalidades, tal vez un pequeño repaso. Los coronavirus son una familia, ¿verdad?, de virus que afectan al ser humano y que afectan también a otros animales, ¿ok? Entre los que afectan al ser humano vamos a tener dos grandes clasificaciones, ¿verdad? Una clasificación con dos grandes grupos que incluye los virus, los coronavirus humanos pandémicos y los coronavirus humanos endémicos. ¿Qué quieren decir estos dos términos? Bueno, los endémicos van a ser aquellos virus que circulan de forma estacional y de forma permanente en nuestras poblaciones y que causan generalmente infecciones respiratorias leves, ¿verdad? Son bastante frecuentes y de estos tenemos principalmente 4, ¿verdad?, que circulan en nuestra población. Por otro lado, tenemos los pandémicos que tienen características epidemiológicas distintas y que se presentan primeramente en brotes, ¿verdad? Producen y tienen la capacidad de ampliarse los sitios geográficos a donde se presentan para producir epidemias y pandemias como la que tenemos en este momento. De estos hay 3 descritos, ¿verdad? Primero el SARS-CoV-1, que es el virus responsable de el SARS que se presentó en 2002 y 2003 y que estuvo restringido al continente asiático en su mayoría, ¿verdad? Con algunos casos en otros sitios, principalmente en Canadá, ¿verdad? Pero que no pasó a más, ¿verdad? No nos llevó a la situación que estamos teniendo actualmente. Después, en 2012, se presentó otro virus que es el MERS o el que se presentó en el Medio Oriente o Middle East Respiratory Syndrome, ¿verdad? Que es el MERS-CoV, que tampoco causó pues estragos tan importantes a nivel mundial. Sí fue importante en esta zona, ¿verdad? Pero se quedó ahí restringido. Y finalmente, el tercer coronavirus humano pandémico que tenemos es el que nos tiene a todos en esta situación, ¿verdad? Que es el SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad conocida como COVID-19. Entonces, bueno, ¿qué sabemos sobre este coronavirus, verdad? Para ubicarnos un poquito en la biología del virus, que va a ser después bastante importante para la parte de diagnóstico. Entonces, bueno, primero pertenece a la familia de los beta coronavirus, ¿verdad? Estos incluyen a los coronavirus pandémicos que afectan al ser humano, ¿verdad? En el clúster 2, que se conoce como sarbecovirus. Estos, digamos, en este caso, el SARS-CoV-2, al pertenecer a esta familia, se le ha encontrado aproximadamente un 80% de identidad genética con la secuencia del SARS-CoV-1, ¿verdad? Que como ya vimos es el que produjo el SARS en el 2002-2003, y un 50% de identidad en secuencia con el MERS, ¿ok? Entonces, aquí lo ubicamos, digamos, taxonómicamente. Bueno, ¿por qué se llama coronavirus? ¿Verdad? Principalmente por la apariencia que le da la presencia de unas espículas, ¿verdad? Como lo vemos acá en estas partículas de un coronavirus vistas al microscopio electrónico de transmisión, ¿verdad? Que le dan como este halo o esta corona que da el nombre a la familia. Entonces, algunas de las características, bueno, el tamaño de las partículas puede variar entre 60 y 100 nanómetros, ¿verdad? Entonces son bastante pequeños y solamente se pueden observar con microscopía electrónica, no con microscopía regular, como todos los virus. Y además tenemos algunas características, digamos, estructurales, clásicas de los coronavirus, ¿verdad? Son virus que tienen un genoma de ARN, banda simple positiva, que se encuentra arrollado en una proteína que se conoce como la proteína de la nucleocápside, que es esto que observamos acá, y que además este complejo de la nucleocápside, ¿verdad? Con que contiene la ARN viral, va a estar envuelto en una membrana lipídica, ¿verdad? En una bicapa que proviene de la célula del hospedero, que además va a
expresar en su superficie ciertas proteínas, ¿verdad? Y aquí algunas de las proteínas más importantes que tenemos es, bueno, la proteína de la espícula, ¿verdad? Que es esta que les señalaba anteriormente, que es la que nos produce este halo o esta corona. Y además vamos a tener otras proteínas como la proteína de la envoltura, una proteína con actividad de hemaglutinina esterasa y una que se conoce como la proteína de membrana. ¿Okay? Entonces esos son los componentes que estructuralmente forman este virus. Con respecto al genoma, es un genoma, digamos, clásico de coronavirus con un tamaño de aproximadamente 30.000 pares de bases, ¿verdad? O 30 kilobases, y que va a estar dividido en algunas, digamos, en algunos marcos de lectura abiertos, ¿verdad? Los ORFs, como el 1A, 1B, 3A, 3B, etcétera. Y además va a tener los genes que codifican por las proteínas que conforman al virus, ¿verdad? Entonces tenemos también los genes correspondientes a la proteína de la espícula, a la proteína del envoltorio, la proteína de membrana y la proteína de la nucleocápside. Entonces, esto es para ubicarnos un poco en esos componentes estructurales del virus que posteriormente van a ser importantes para comprender las metodologías diagnósticas. Entonces, brevemente, un poco de historia, ¿verdad? ¿De dónde viene este virus? Este virus se detectó a finales del 2019, ¿verdad? En los meses, a finales del mes de noviembre y el mes de diciembre, como un clúster de neumonías virales en la ciudad de Wuhan. La ciudad de Wuhan es la capital de la provincia de Hubei, ¿verdad? En el este o el centro, tirando al este de China, ¿verdad? Y aquí fue donde se detectaron primero estos casos, ¿verdad? No se detectó el virus como tal porque no sabíamos que existía, sino que lo que se detectó fue un clúster de casos de neumonías virales severas. Y entonces pues empezó a investigar. Al final, el vínculo epidemiológico más fuerte es al mercado de Huanan, que es uno de estos mercados, bueno, es formalmente un mercado de productos del mar, ¿verdad? De mariscos, pero es básicamente lo que se conoce como un wet market, que es donde se venden muchos tipos de animales vivos, ¿ok? Entonces, este fue el vínculo epidemiológico principal de este clúster de neumonías virales. Hay algunos reportes que dicen que este tipo de virus fue ya detectado antes en otras localizaciones geográficas, un par de casos a mediados del 2019, pero no hay claridad en el asunto, ¿verdad? Entonces, por ahora lo aceptado es que este es el origen. Y entonces, bueno, ¿de dónde viene? Como les decía, hay varias versiones y muchas veces hay ahí un poquito de manipulación política y al final nadie quiere ser el punto de origen, ¿verdad? De este virus. También hay un montón de teorías de conspiración que no tienen ninguna base científica, ¿verdad? De las que no vamos a hablar, sino que nos vamos a centrar en lo que tenemos evidencia. Entonces, en general los coronavirus, ¿verdad? Se estudian en los murciélagos, ¿verdad? Que son los, digamos, hospedadores naturales de esta clase de virus, ¿verdad? Y se han descrito muchísimos coronavirus en diferentes tipos de murciélagos. Generalmente, en los casos de los coronavirus pandémicos, ¿verdad? Para el SARS de 2003 y para el MERS se han identificado unos hospedadores, digamos, intermediarios entre el murciélago y el ser humano, ¿verdad? Entonces, en el caso del SARS, fue este pequeño mamífero que se conoce como civeta, y en el caso del MERS, fue, si queremos un estereotipo del Oriente Medio, pues el camello, ¿verdad? El que permitió esa intermediación, ¿verdad?, entre el virus que viene del murciélago y el virus que afecta al ser humano. En el caso del SARS-CoV-2,
todas las evidencias hasta el momento, los estudios más serios, apuntan a que el hospedador intermediario en este caso fue este pequeño mamífero que se conoce como pangolín, o digamos, es como un pequeño armadillo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se hacen estas asociaciones? Bueno, se hace la secuenciación, ¿verdad? De virus que vienen tanto del ser humano, en este caso, pues el SARS-CoV-2, el coronavirus que afecta al pangolino y uno de los coronavirus que afecta a murciélagos. En este caso, este que se conoce como RATG13, que afecta a una especie particular de murciélago. Entonces, haciendo la secuenciación del genoma, después la secuenciación también de los aminoácidos que conforman la proteína de la espícula, se han encontrado algunas relaciones, ¿verdad? Que nos hablan de, digamos que anda por aquí, ¿verdad? Esta relación. Hay algunas diferencias, ¿verdad? Algunos, digamos, si haces el estudio genético, entonces se ve que el virus del murciélago pues es un poco más cercano al virus del ser humano que el virus que afecta al pangolín, pero si se ve más bien la parte proteica, entonces se ha visto que el virus, digamos, que está presente en el murciélago no reconoce los receptores en los seres humanos, pero que el virus del pangolín podría tener una secuencia más cercana. Entonces, por eso se habla aquí, ¿verdad?, de que hubo una relación que en algún momento el virus del murciélago puede haber pasado por este hospedador intermediario y se pueden haber combinado, ¿verdad?, los virus, digamos, de ambos para dar lugar al nuevo coronavirus que afecta al ser humano, ¿verdad? Entonces, depende de cómo se hagan los análisis, pues hay varias hipótesis, pero todas apuntan a que la relación es entre estos tres hospedadores, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo de transmisión, verdad? ¿Y por qué este virus, a diferencia de los otros, ha causado tantos estragos y ha tenido una diseminación mucho mayor, verdad, para llegar a niveles pandémicos que afectan prácticamente a todo el mundo? A diferencia de los anteriores, como el SARS del 2003 y el MERS, que tuvieron como una distribución un poco más restringida. Entonces, bueno, ¿cómo se transmite este virus? Ok, la forma más aceptada es el contacto cercano y directo, que va a causar que las gotículas respiratorias emitidas por una persona infectada al hablar muy duro, al toser, al gritar, ¿verdad?, al estornudar, puedan entrar en contacto con otra persona que es un potencial digamos, sujeto susceptible, y entonces entra en contacto con sus mucosas y se dé a cabo la transmisión. También otra de las cosas que ya todos conocemos, ¿verdad? Es que el virus tiene la capacidad de permanecer viable en superficies por cierto tiempo, y cuando nosotros tocamos esas superficies, podemos después con las manos, ¿verdad?, con las que tocamos las superficies, tocarnos también la nariz o los ojos y poner en contacto el virus con nuestras mucosas, ¿ok? Entonces, esas son las dos formas aceptadas, ¿verdad?, de transmisión probable. Ahora, hay hay reportes, ¿verdad?, de que el virus puede ser excretado también en las heces, ¿verdad?, especialmente a individuos muy sintomáticos. Se ha detectado el ARN viral en heces y algunos estudios han logrado detectar en un pequeño porcentaje de los pacientes el virus viable, ¿verdad? Han logrado cultivarlo. Entonces, no se descarta que pueda existir transmisión en heces, digamos, o el virus viable en heces que permite una transmisión fecal oral. Tampoco se sabe si la ingestión oral del virus puede causar infección.
No se puede descartar, pero no hay evidencias contundentes, ¿verdad? Entonces, está ahí como una posibilidad latente de que haya transmisión fecal-oral. Sin embargo, las evidencias de laboratorio y las evidencias epidemiológicas nos indican más una transmisión, por lo que les decía anteriormente, gotículas y contacto directo. ¿Cuáles son las características de este virus que ha permitido ese potencial pandémico? Bueno, si bien las personas que presentan síntomas son las que tienen más potencial de infectar a las demás, las personas asintomáticas también pueden transmitir. Y además, antes de la presentación de los síntomas, hay liberación, digamos, en cantidades importantes de partículas virales. Entonces, una persona puede ser infecciosa sin darse cuenta de que tiene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es una diferencia muy importante con el SARS y el MERS. En general, la transmisión de estos dos coronavirus anteriores se daba en los contextos y los ambientes hospitalarios, ¿verdad? Esos contextos donde la gente buscaba la atención médica porque presentaba la sintomatología. Había muy poca transmisión comunitaria y muy poca transmisión antes de que las personas llegaran a presentar los síntomas, ¿verdad? Además, eran cuadros, digamos, con un mayor porcentaje de cuadros severos. En este caso, la epidemiología, ¿verdad? Y también ya los estudios que se han hecho en algunas personas o en algunos grupos de pacientes indican que existe un potencial mayor de transmisión comunitaria precisamente por la capacidad que tienen las personas asintomáticas de transmitir el virus. ¿Okay? Entonces esa va a ser una de las diferencias importantes. También cada vez más estudios sugieren que hay bastantes asintomáticos, ¿verdad? Ya ahora que se están haciendo estudios serológicos, se habla de que el número de personas infectadas podría ser mayor, ¿verdad? Del que se detectó al principio y que muchas de estas personas eran asintomáticas efectivamente. Entonces, que contribuyeron también a la transmisión comunitaria. Entonces, estas son algunas de las características del virus que hacen que tenga tanto potencial. Entonces, nada más, bueno, este no es el tema, ¿verdad? Pero para terminar el paso, hablar un poco de la presentación clínica del virus, ¿verdad? Vamos a tener síntomas respiratorios, ¿verdad? Los más comunes son la tos, especialmente una tos seca, y la insuficiencia o la dificultad para respirar. También podemos tener la presencia de secreciones y el dolor de garganta, ¿verdad? A nivel de tracto respiratorio superior. Pueden haber algunas características o algunas manifestaciones gastrointestinales, ¿verdad? Puede haber náusea y algunas de las que han sido más comunes y que de hecho están en los criterios de definición de caso, es la dificultad o la pérdida del sentido del gusto y la pérdida del sentido del olfato. Pueden haber otros síntomas, ¿verdad? Uno de los más comunes es la fiebre, el dolor muscular y la fatiga, y también menos comunes el dolor de cabeza y algunos síntomas neurológicos como la confusión. Con respecto al diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos atañe el día de hoy? Especialmente el diagnóstico de laboratorio, que es en lo que yo tengo, digamos, algún tipo de capacitación, ¿verdad? No me voy a meter en diagnóstico que hace el médico, ¿verdad? Porque no es mi campo, pero se puede hacer diagnóstico por algunos hallazgos en la placa, ¿verdad? De rayos X a nivel pulmonar, ¿verdad? Donde se empiezan a encontrar algunas anormalidades en la morfología y en la transparencia, ¿verdad? De la placa, clásicas de las neumonías, y algunos hallazgos de laboratorio, ¿verdad? Hay hallazgos de aumento de los parámetros de inflamación, ¿verdad? En el caso de los casos severos, ¿verdad? Aumenta la proteína C reactiva, la ferritina, algunos otros marcadores. Y también hay alteraciones en el hemograma, ¿verdad? Entonces vamos a tener en esos pacientes graves disminución de una leucocitopenia, ¿verdad? Generalizada, generalmente se presenta con linfopenia y una disminución de las plaquetas.
Y para el diagnóstico específico, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos varias pruebas. Tenemos, bueno, este esquema, a pesar de ser muy completo, es de marzo, ¿verdad? Entonces ya le faltan algunas cositas que han salido en el último mes. Entonces, bueno, el diagnóstico, la prueba más conocida actualmente es el diagnóstico molecular mediante la RT-PCR, ¿verdad? Que nos permite detectar el ARN viral, y también la prueba de anticuerpos. En este caso se señala solamente la IgM. Sin embargo, vamos a ver más adelante que tenemos algunas opciones, ¿verdad?, de combinación de anticuerpos para aumentar la sensibilidad. Entonces, bueno, ya entrando en materia, ¿verdad?, después de este pequeño repaso general, vamos a ver cómo se puede hacer el diagnóstico del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, los virus tienen ciertas particularidades, ¿verdad? No sé qué tanto están familiarizados con el diagnóstico clínico, pero los virus tienen varias cosas. Primero, no los podemos ver al microscopio convencional porque son muy pequeños, entonces ahí son diferentes del diagnóstico de algunas bacterias, son diferentes del diagnóstico parasitario y del diagnóstico de las enfermedades por hongos, ¿verdad? Porque son muy pequeños, no se pueden diagnosticar directamente al microscopio. No se pueden cultivar en ausencia de células, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar cultivo convencional como el que utilizamos en el diagnóstico de enfermedades bacterianas. Y si bien se pueden cultivar mediante técnicas de cultivo viral, son muy complicadas para utilizar en la rutina clínica, ¿verdad? Entonces es poco factible. Entonces, ¿qué nos queda para las enfermedades virales? Bueno, la detección de los componentes del virus, ¿verdad? Y también la detección de los elementos de respuesta del sistema inmune que nos permiten un diagnóstico indirecto, por decirlo así. Entonces, ambas tienen ventajas y desventajas y aplicaciones distintas, ¿verdad? Entonces, si vemos la primera parte, que es la detección de los componentes del virus, estos van a ser métodos muy buenos siempre y cuando se trate de una infección activa o una infección, digamos, latente, en el que haya constante producción de partículas virales que nosotros podamos detectar. Esto va a pasar, va a permitir un diagnóstico mucho más temprano, ¿verdad? Pero como vamos a ver, es un diagnóstico temprano, pero que también puede empezar a negativizarse más temprano. Entonces nos deja una ventana corta de oportunidad en el principio de la infección. Posteriormente podemos utilizar los métodos indirectos, ¿verdad? Ok. ¿A dónde me dejaron de escuchar? Perdón, en la parte de la detección de elementos de respuesta. Tal vez se puede iniciar con esa filmina de una vez, otra vez. Ok. Bueno, yo creo que sí nos quedamos en esta parte porque ahí fue donde se desapareció la señal. Habíamos hablado de la detección de los componentes del virus, ¿verdad? Que va a ser factible siempre y cuando tengamos una infección activa o latente que esté liberando partículas virales. Y luego tenemos la detección de los anticuerpos, ¿verdad? Que van a ser los principales elementos de respuesta del sistema inmune que vamos a poder detectar. Estos van a tener una desventaja que va a ser que aparecen más tarde durante la infección, pero pueden detectar una infección aguda, reciente o pasada, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de anticuerpos y el nivel que se detecte, vamos a poder interpretar. Ok, listo. Bueno, entonces, esta es una figura que salió en un artículo reciente donde nos da una línea del tiempo, ¿verdad?, de las diferentes pruebas que podemos utilizar. Entonces, bueno, aquí vemos marcando como día 0 el día de inicio de los síntomas, ¿verdad? Vamos a ver que en este momento la mayor parte de los estudios, ¿verdad?, van a ser realizados en pacientes sintomáticos y en pacientes adultos inmunocompetentes, ¿verdad? Porque todavía no hay suficientes datos para hablar de grupos especiales.
Ya se están empezando a ver estudios en niños, en mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero todavía no tenemos, digamos, datos muy robustos para hacer generalizaciones al respecto. Entonces, la mayoría son para adultos sintomáticos inmunocompetentes. Entonces, bueno, vamos a tomar como día cero, ¿verdad? El día de inicio de síntomas, y entonces estas líneas nos van a representar los diferentes tipos de muestras, ¿verdad? Y condiciones. Entonces, vemos que antes del inicio de los síntomas, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la prueba de PCR. Antes del inicio de los síntomas, tenemos una posibilidad de detección en hisopado nasofaríngeo y en lavado bronquialveolar que empieza a aumentar. Pero antes de los síntomas es difícil que esas pruebas nos den positivas. Ya después vamos a tener que los niveles de ARN viral en estas muestras están lo suficientemente altos como para que sean detectables. Entonces, vemos que la mayor probabilidad de detección mediante técnicas moleculares, ¿verdad?, se da en este periodo. Este gráfico pues nos indica un periodo bastante amplio, sin embargo, esto depende de cada paciente. La literatura nos dice que el mejor momento para tener una prueba para detectar el ácido nucleico viral en una persona por un hisopado nasofaríngeo es entre el día 1 y el día más o menos 3 y 5 después de la presentación de síntomas, ¿verdad? Este sería el mejor momento, ¿verdad? Esta primera semana sería el mejor momento para lograr una buena detección. Después de eso, las cargas virales, ¿verdad? Van a ir, o la presencia de los ácidos nucleicos virales, van a ir disminuyendo, y entonces conforme van disminuyendo, va disminuyendo también la probabilidad que tenemos de hacer una detección. Ok, entonces, vamos a ver por dónde quedamos. Quedamos diciendo, ¿verdad? Voy a empezar esta diapositiva de nuevo, y me perdonan si la explicación es repetitiva. Quedamos diciendo que vamos a tomar como día cero el momento de inicio de los síntomas, ¿verdad? Y a partir de este momento es donde vamos a empezar a ver que se positivizan las pruebas de diagnóstico del virus. Entonces, la literatura lo que reporta es que la mayor probabilidad de detección del virus va a ser durante la primera semana, a partir del día 1 o incluso días 3 y 5, ¿verdad? Esos son los días que reportan algunos de los estudios, y después de ese momento la cantidad de virus va a ir disminuyendo, y con eso van a ir disminuyendo las probabilidades de tener una prueba de detección del virus positiva, ¿ok? Entonces, estos van a ser, digamos, este periodo, ¿verdad?, que estamos viendo señalado acá. Después de eso, a partir más o menos del día 7, incluso hay algunos estudios que hablan del día 3, vamos, a partir del inicio de los síntomas, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo se levanta la respuesta de anticuerpos, que serían estas líneas punteadas, ¿verdad? En el morado, la línea punteada morada, tenemos la IgM, ¿verdad? Que es el anticuerpo que se asocia con las primeras respuestas inmunes, ¿verdad?, con una infección aguda. Y en verde tenemos la IgG, que es el anticuerpo que se asocia ya con una respuesta inmune más madura, ¿verdad?, y más permanente. Entonces, estos dos anticuerpos van a comenzar a levantarse, ¿verdad?, sus niveles a ser detectables en la segunda semana. Un poquito antes la IgM, como les decía, hay algunos estudios que sugieren que empieza a ser detectable en el día 3, ¿verdad? Pero el consenso nos habla más o menos del día 7, día 8, y la IgG un poquito más tarde.
Algunos estudios nos hablan desde el día 8 y otros nos hablan de que empieza a ser detectable al día 18, ¿verdad? Entonces también hay una variación ahí individual y entre los grupos de pacientes que se utilizan. Entonces, bueno, lo importante es que ya después de que se empieza a negativizar la PCR, nos queda esta otra opción, que es la detección de los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, nada más nos vamos a acordar de este esquemita para ver cuándo es que podemos utilizar las diferentes pruebas. Ok, entonces vamos a hablar más específicamente de las pruebas que nos permiten la detección de los componentes virales. Y bueno, ¿qué es lo que se detecta, verdad? ¿Cuáles son las pruebas que se utilizan? Bueno, lo que queremos detectar es el genoma, ¿verdad? El ARN que compone el genoma viral y se detecta mediante las pruebas moleculares, concretamente la RT-PCR. Entonces, nada más aquí es para acordarnos un poco de cuáles son los componentes, ¿verdad? De ese genoma. Tenemos las ORF, la 1A y la 1B, las otras aquí más pequeñitas, ¿verdad? Y los genes que codifican por las diferentes proteínas que componen la partícula viral. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esta prueba? ¿Cómo se toman las muestras, verdad? En términos generales, vamos a hablar de que tenemos un paciente que cumple, bueno, para el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que cumple los criterios del Ministerio de Salud. A este paciente se le va a tomar una muestra, ¿verdad? Tiene que ser una muestra adecuada, ¿verdad? Eso es muy importante. En este caso, las muestras que se están tomando actualmente son principalmente hisopados nasofaringeos que tienen pues toda una técnica, ¿verdad? Y ciertos requisitos para ser tomados. Después de que esta muestra se toma correctamente, se hace una extracción de las partículas virales que quedaron en el hisopo, ¿verdad? Se extrae el ARN. Después de esto sigue otra fase que es la fase de retrotranscripción, donde tenemos el paso de ARN a ADN y posteriormente la amplificación y la detección por PCR en tiempo real de este ADN que obtuvimos por retrotranscripción de los genomas virales. Entonces vamos a ver un poco paso a paso. Y primero, ¿a quiénes se les hace esta prueba? ¿Cuáles son esos criterios, verdad, de un paciente que califica para que se le realice esta prueba? Según la última guía que estaba disponible del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es la del 23 de abril, se suponía que para el 17 de mayo iba a haber otra guía, pero no la han publicado. Por lo menos hasta hoy a las 3 de la tarde no estaba publicada, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la versión 12, que es la que nos habla de un caso sospechoso, que define un caso sospechoso como una persona con infección respiratoria aguda que tenga esta va a estar definida por fiebre más alguno de los siguientes signos: tos, dificultad respiratoria, congestión nasal o dolor de garganta, y que además no tenga otra causa que explique esta presentación clínica o que tenga un historial de viaje fuera del país en días previos al inicio de los o que el cuadro clínico haya sido iniciado en los 14 días posteriores al contacto cercano con alguna persona que tenga el historial de viaje, ¿verdad?, fuera del país en los últimos 14 días, o que haya sido contacto directo de un caso confirmado. También otra condición, ¿verdad?, es una persona mayor de 15 años con infección respiratoria aguda grave, ¿verdad?, que también va a estar definida por una serie de parámetros, y que no tenga otra etiología que lo explique. También puede aplicarse a menores de 15 años, pero esto queda más a criterio del médico tratante, porque por lo menos hasta la elaboración de estas guías, la infección por SARS-CoV-2 era, digamos, tal vez menos probable en personas menores de 15 años y habría que sospechar de otro tipo de patógenos primero, ¿verdad? Entonces, claro, como les digo, esto puede cambiar y actualmente probablemente va a cambiar porque se está viendo que también hay afectación un poquito mayor de la que se pensaba en pacientes, digamos, pediátricos.
Las personas que tengan pérdida del olfato o o cambios en la percepción del gusto sin otra etiología que lo explique, ¿verdad? Y era esto lo que les mencionaba anteriormente, en las alteraciones a nivel de tracto gastrointestinal que se podían presentar con la infección. O finalmente tenemos un cuarto criterio, que es un paciente con infección respiratoria aguda de cualquier grado que dentro de los 14 días antes del inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un caso confirmado, probable o sospechoso. ¿Y qué se llama contacto físico cercano? Una proximidad de menos de 1.8 metros por un periodo mayor de 15 minutos. Es lo que se da en estas guías como la definición de contacto cercano. Entonces, bueno, eso habrá que, digamos, como les decía, estas versiones están en constante revisión y hay que estar actualizándolas, ¿verdad? Según los criterios que indique el ministerio. Entonces, bueno, luego una vez que se tiene ya el paciente al que se le va a hacer la prueba, entonces, ¿cuál es la muestra que hay que tomar, verdad? Las guías igualmente del ministerio nos hablan de, bueno, primero, hay varias muestras, las aceptadas actualmente, ¿verdad? Las estandarizadas en los protocolos, tanto de nuestro país como los protocolos internacionales, son el hisopado nasofaríngeo, los esputos o los aspirados nasofaringeos y los lavados broncoalveolares. Sin embargo, lo que se prefiere es el hisopado nasofaríngeo. Los criterios del Ministerio de Salud nos indican la forma en que se debe tomar. Idealmente se debe tomar de ambas fosas nasales con el mismo hisopo, ¿verdad? Y tienen que tener, digamos, cierta técnica para tomarse. Si a alguno le interesa, ¿verdad? Aunque normalmente esto pues le va a tocar a el médico. Hay ciertos videos, uno de los mejores que yo he encontrado es uno que está en la página del New England Journal of Medicine. Si a alguien le interesa, pues les puedo pasar el link, ¿verdad? Donde se da la técnica adecuada, ¿verdad? Hay que rotar el hisopo y ojalá tomar de ambas fosas. En diagnóstico viral, bueno, y en todo el diagnóstico clínico, ¿verdad? De enfermedades infecciosas, la toma de la muestra es sumamente importante, ¿verdad? Es una variable, digamos, preanalítica, muy, digamos que es crítica, ¿verdad? Una mala muestra nos va a llevar a un mal diagnóstico. Y en el caso de los virus, generalmente necesitamos que las muestras contengan células, porque los virus no suelen estar flotando por ahí, sino que van a estar asociados a las células. Entonces, esto nos va a aumentar la probabilidad. Se ha hablado en los últimos días, ¿verdad?, de el uso de la saliva como muestra, ¿verdad?, para el diagnóstico. Hay varios estudios que hablan de que la saliva nos va a dar una mayor sensibilidad y un periodo aún más grande, ¿verdad? Una ventana de oportunidad más grande en la que podamos detectar el virus, ¿verdad? Sin embargo, hay otros estudios que indican que tal vez no es la forma más, digamos, más adecuada en el contexto comunitario, ¿verdad? Donde hay algunos estudios que hablan de que no es, digamos, no es tan sensible o es menos sensible que el hisopado nasofaríngeo. La saliva presentaría la ventaja de que es una muestra mucho más fácil de tomar, ¿verdad? Pero bueno, hay mucha discordancia entre los estudios y en todo caso, faltaría el proceso de estandarización y validación contra la muestra estándar, que sería el hisopado nasofaríngeo. Entonces, es una buena posibilidad y la muestra de elección podría cambiar en las próximas semanas o los próximos meses, ¿verdad? Si se logra validar esta muestra. Algunas consideraciones con la muestra clásica, que es el hisopado nasofaríngeo. Bueno, como les decía, la calidad de la muestra es muy importante. Tenemos que tener o estar seguros que hay células, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que tomarse con una buena técnica
que puede ser sinónimo de incomodidad para el paciente porque hay que llegar hasta, digamos, la pared posterior de la nasofaringe y hacer rotaciones con el hisopo para asegurarse de captar mucosidad y células que aumenten la probabilidad de detección viral. El hisopo no puede ser cualquier hisopo, tiene que ser de un material especial, un material sintético, dacrón o viscosa o nylon, ya que el algodón hace que el virus se quede atrapado y puede dar falsos negativos. Se debe utilizar medio de transporte viral si la muestra no puede ser analizada inmediatamente, ¿verdad? Y debe ser guardada en refrigeración. Entonces, bueno, una de las cosas que es muy, muy importante y que se ha observado, digamos, fundamental para conservar la salud del personal médico es que el personal utilice el equipo de protección adecuado, ¿verdad? Entonces, idealmente, ¿verdad? La muestra del hisopado nasofaríngeo solo puede ser tomada por personal de salud que esté debidamente capacitado en la técnica, tanto de la toma como de la protección del paciente y de su persona, ¿verdad? El equipo de protección personal de un solo uso debe estar constituido por gafas o, digamos, estas viseras de protección que se utilizan o digamos, como pantallas de protección que se utilizan para evitar que entre en contacto la secreción del paciente con la mucosa, ¿verdad?, de los ojos. Se debe utilizar mascarilla, idealmente la mascarilla N95 o superior, que es la que impide el paso de las partículas virales, una bata de un solo uso y guantes desechables. Todo esto debe ser colocado con la técnica adecuada para evitar contaminación a la hora de retirar el equipo. Además, hay que recordar que el paciente en el que estamos tomando la muestra es un paciente sintomático que probablemente esté excretando, ¿verdad? Partículas virales en el caso de estar positivo. Y además, la toma de muestra muchas veces induce el reflejo del estornudo. Entonces, eso expone aún más al personal de salud, ¿verdad? A las secreciones potencialmente contaminadas con partículas virales. En algunos países se ha propuesto que el paciente haga, digamos, en un paciente que está sintomático, pero que no está grave y que tiene las condiciones para hacerlo, que se haga una autorrecolección de la muestra, es decir, que el paciente sea el que introduzca el hisopo y tome la muestra, asesorado por el personal de salud, pero que éste no tenga contacto, ¿verdad? Esto solamente si no hay disponibilidad de equipo de protección personal para proteger al profesional de la salud que está tomando la muestra. Y bueno, es lo que hablábamos antes, ¿verdad? ¿Cuándo se puede tomar la muestra? Idealmente, esta muestra debe ser tomada en la primera semana a partir de la presentación inicial de los síntomas, ¿verdad? Antes, si se toma antes, puede ser, digamos, un falso negativo, ¿verdad? Porque la carga de partículas virales no es lo suficientemente alta para que sea detectable y conforme nos vamos alejando o vamos avanzando en el tiempo, pues va disminuyendo la probabilidad de detección, ¿ok? Hay algunas diferencias, ¿verdad? Como les decía, esta la podemos observar acá. La línea celeste va a ser el hisopado nasofaríngeo, la línea rosada va a ser el esputo o el lavado bronquioalveolar. Entonces podemos ver aquí cómo se ilustra que se va a mantener un poquito más la probabilidad de detección en el lavado bronquioalveolar o en el esputo. Si tuviéramos aquí la línea de la saliva, ¿verdad? En algunos estudios, esa línea de la saliva pues se mantendría positiva por un tiempo un poquito más largo, ¿verdad? Que el hisopado nasofaríngeo. Pero eso todavía no hay consenso, ¿verdad? Entonces no está incluido en este gráfico. Ya después, si nos vamos después de la semana 3, ¿verdad? Generalmente se habla del día 21, pero eso depende de la evolución de los síntomas. Ya después ahí estamos,
digamos, teniendo una baja probabilidad de detección, a pesar de que la persona esté positiva. Entonces, ahí es donde entran también las otras opciones de diagnóstico, como las pruebas de anticuerpos. Entonces, un poquito para repasar los pasos y entender mejor, ¿verdad?, de qué se tratan estas pruebas. Primero tenemos, ya después, cuando tenemos la muestra adecuada, ¿verdad?, del hisopado, se procede a hacer una extracción del ADN. ¿Qué hace esto? Bueno, nos rompe las partículas virales, ¿verdad?, y separa el ARN, no el ADN, el ARN viral, digamos, para tenerlo más puro y más concentrado, libre de las interferencias por las proteínas y los segmentos de membrana y otros componentes, ¿verdad?, que podemos encontrar en esa matriz, que es la muestra tomada por hisopado nasofaríngeo. Para esta parte hay varios kits comerciales, ¿verdad? Todos tienen el mismo principio, es una cuestión de gradientes de solubilidad, ¿verdad? Se usa extracción con diferentes fases, ¿verdad? Una fase orgánica, una fase acuosa, después precipitaciones, ¿verdad? Puede ser, generalmente lo que se utilizan son, digamos, se pueden utilizar columnas para jugar con la solubilidad de los componentes para separarlos, ¿verdad? Pero, digamos, hay varias opciones y todas tienen el mismo principio. Este procedimiento puede ir entre 30 minutos y 1 hora, ¿verdad?, para hacer ese proceso de extracción. Después de que se tiene el ARN extraído, se pasa al proceso de retrotranscripción, donde sintetizamos ADN, digamos, con la misma secuencia del ARN extraído del virus. Y esto se hace primero porque el ADN es más estable que el ARN, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos una molécula que es un poquito más fácil de manipular, porque se degrada menos, y porque los métodos de detección, ¿verdad?, la PCR, va a estar basada en la detección de ADN, ¿ok? Pero como tenemos una conservación de la secuencia, entonces podemos hacer, ¿verdad?, podemos jugar con eso y tener un ADN que sea correspondiente con el ARN del virus. También para esto hay varios kits comerciales y el principio va a ser similar, va a ser la presencia de una enzima, una retrotranscriptasa, ¿verdad?, que nos permite hacer esta síntesis del ADN correspondiente al ARN viral. Este paso generalmente puede durar entre 1 o 2 horas, ¿verdad? Hay algunos kits que duran un poquito menos, pero digamos que se podría hacer un tiempo estándar, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos entendiendo por qué estas pruebas no son tan rápidas, ¿verdad? Sino que tienen, digamos, requieren cierto tiempo para dar un resultado. Y después de que tenemos el ADN, pues vamos a hacer la amplificación y la detección de ese material genético viral específico. Entonces, la PCR lo que va a hacer es, mediante primers específicos, seleccionar ciertos segmentos del virus y amplificarlos para poder producir una señal detectable. En este caso, la mayoría de los kits van a trabajar con sondas, ¿verdad? Y existen varios métodos disponibles en el mercado. De hecho, digamos, uno busca y las listas pues cada vez se hacen más largas, ¿verdad?, de los diferentes kits comerciales y protocolos que hay disponibles para hacer esta detección. Hay algunas diferencias, digamos, el principio va a ser el mismo, ¿verdad? Vamos a tener un set de primers que nos va a definir cuál es esa sección específica del virus que se va a amplificar y detectar, y vamos a tener una polimerasa, ¿verdad?, que nos permite esa amplificación, y además un fluorocromo, ya sea una sonda o un agente, digamos, intercalante, que nos permite la detección por fluorescencia de la amplificación, ¿verdad?, que produce esta señal. Entonces, dependiendo del kit, vamos a tener, aunque el principio es el mismo, diferencias importantes en la sensibilidad, ¿verdad? Eso quiere decir en la capacidad de qué tan poquito ADN o ARN viral son capaces de
de detectar para producir una señal y en la duración del protocolo, ¿verdad? Entonces eso va a cambiar y ahora vamos a ver algunos de los que se están utilizando en Costa Rica. Entonces, bueno, en un principio, el método de referencia que utilizó el INCIENSA fue el conocido como Protocolo Berlín, que fue desarrollado en esta ciudad por un grupo de investigadores, que consiste en 3 reacciones de PCR separadas y secuenciales. Entonces, este va a utilizar, ¿verdad? Va a detectar diferentes genes en 3 reacciones distintas. Primero va a detectar el gen que codifica por la proteína de la envoltura. Y si esta reacción es positiva, entonces se pasa a detectar el gen, el RD-RP. En este caso, van a hacer un set de primers que permite detectar este gen en diferentes tipos de coronavirus, ¿verdad? Entonces se dice que es un pan-coronavirus. Si esta reacción es positiva, entonces ahora vamos a detectar el mismo gen, pero con una reacción, con un par de primers que permite la detección específica de esta proteína, o este gen, perdón, específicamente para el SARS-CoV-2, o en este caso, bueno, se llamaba en ese momento el nuevo coronavirus 19, ¿ok? Entonces, si esta reacción es positiva, ya se confirma, ¿verdad?, el diagnóstico. Si es negativa, se considera que puede ser una infección por otro coronavirus, ¿ok? En este caso, una de las particularidades es que el sistema de detección utiliza el mismo color, ¿verdad?, para todas la misma longitud de onda para todas las reacciones. Entonces tienen que ser reacciones separadas, porque si no se nos confundiría la señal y no sabríamos cuál de las 3 reacciones es la que está dando la señal, ¿ok? Entonces, por eso, digamos, se deben hacer separadas, lo cual tiene la ventaja de que nos permite una mayor sensibilidad y una secuencia, digamos, diagnóstica de ir descartando posibilidades, pero tiene la desventaja de que toma más tiempo, porque son reacciones que se realizan de forma separada, ¿ok? Y cada reacción va a durar aproximadamente 2 horas en el termociclador. Entonces, esto hace que el diagnóstico pues sea un poquito más lento. Otros de los métodos que se están utilizando, que se utilizan principalmente a nivel de la caja y a nivel de laboratorios privados, son algunos kits como el kit de la casa comercial Seegene. Este kit utiliza una sola reacción, ¿verdad?, que va a detectar 3 genes de forma simultánea utilizando colores diferentes para cada una de las reacciones. Entonces, a diferencia del anterior, donde todas las amplificaciones nos señalaban en verde y no podíamos saber de cuál reacción específicamente venía ese verde, si las realizábamos juntas, en este caso se utilizan 3 longitudes de onda distintas que nos permiten en la misma reacción ver la amplificación de los genes y distinguirlas. Entonces es lo que se conoce como un PCR multiplex, ¿verdad?, que nos permite ver distintos genes en la misma reacción. Al hacerlas juntas, disminuye un poco la sensibilidad, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo una buena sensibilidad que nos permite o sea, que está muy por debajo de los límites o de los niveles de ácidos nucleicos virales que encontramos en pacientes que están sintomáticos, ¿ok? Pero bueno, tiene la ventaja de que dura mucho menos, ¿verdad?, la reacción. Entonces, en este caso, la interpretación es la siguiente. Los 3 genes deben amplificar para que sea confirmado. Si 2 son positivos y 1 es negativo, se considera dudoso y hay que repetir, ¿verdad? Incluso puede ser necesario tomar una nueva muestra. Y si solamente el gen E da positivo, entonces se interpreta positivo por otro coronavirus, ¿verdad? Y hay que ver hay que hacer un panel respiratorio para ver cuál es efectivamente el que está produciendo ese cuadro clínico. Otros kits que, bueno, al inicio se utilizaron
principalmente en el laboratorio clínico de la Universidad de Costa Rica y en el Hospital del Trauma, es el de la casa comercial Cefate. Actualmente este también se está utilizando en otros sitios, ¿verdad? Lo está utilizando ya la caja y es parte de una iniciativa, digamos, público-privada que está tratando de recolectar o que recolectó dinero para comprar, digamos, más aparatos de este kit que permite un diagnóstico mucho más rápido. Este kit es el de la casa comercial Cefate de un aparato que se llama el Gene Express, que lo que permite, digamos, es una detección mediante una sola reacción, ¿verdad? Si se recuerdan, teníamos dos reacciones separadas en los kits anteriores, la reacción de extracción y la reacción de retrotranscripción y detección por reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. En este caso, este kit permite hacer una sola reacción. Tiene la limitante de que es un kit relativamente cerrado, ¿verdad? Que permite solamente el uso de hisopados como muestras, ¿verdad? Porque es el hisopado lo que se mete directamente en el reactivo. Va a detectar dos genes, ¿verdad? El gen de la envoltura y el gen N o el gen de la nucleocápside, y va a tener, digamos, la siguiente interpretación, ¿verdad? Va a ser, si los dos son positivos, entonces se confirma. Si solo el N es positivo y el E es negativo, también se confirma. Si el N es negativo y el E da positivo, entonces se considera dudoso y también hay que proceder a repetir la prueba y probablemente también la toma de la muestra. Es igual que el anterior, un multiplex, ¿verdad? Pero tiene solamente dos colores y tiene la misma, digamos, deficiencia, ¿verdad? Que es que disminuye la sensibilidad con respecto al protocolo Berlin, que es el que utilizaba solamente un color y las tres reacciones separadas, pero tiene la grandísima ventaja de que desde la toma de muestra hasta la producción del resultado dura únicamente 45 minutos, ¿verdad? Precisamente porque hace todo el proceso en una sola reacción. Entonces, esto es una gran ventaja y por eso es uno de los que se ha utilizado más en la detección, digamos, o en el testeo intensivo o agresivo, ¿verdad? Que se quiere implementar. Hay otras opciones también en el mercado, ¿verdad? Yo, pues, les traigo nada más algunas, ¿verdad? Una de las más conocidas, de las que ha hecho más, que ha sonado más, ¿verdad? Es el sistema ID Now de Abbott, que por el momento está disponible solamente en Estados Unidos y no sé si alguno sigue, ¿verdad? Las noticias de Estados Unidos, es el que se utiliza en la Casa Blanca para las pruebas que todos los días se le hacen a Donald Trump, a Mike Pence y a el staff cercano. Esta prueba, una de las ventajas que tiene es que, bueno, dura solamente 15 minutos en dar el resultado. Al principio, pues, se hablaba de una muy buena sensibilidad, sin embargo, algunos estudios recientes que se han hecho en algunas universidades evaluándolo en comparación con otros sistemas, habla de que aproximadamente el 50% de los positivos se le pueden escapar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la interpretación y la seguridad que da esta prueba, pero es muy útil precisamente por el tiempo tan corto de detección. Al igual que el sistema de Cefate, se puede utilizar solamente con hisopados, porque en esta, digamos, aquí donde ven la maquinita, esto se abre, ¿verdad? Y ahí se mete directamente el hisopo. Entonces, por eso es que, digamos, se utiliza en esos puntos o en esos momentos donde se necesita esa detección y hay que hacer la salvedad de ese problemita de sensibilidad que tiene. Abbott también tiene otros sistemas, ¿verdad? En la plataforma M2000, que es este que tenemos acá. Este también se ha utilizado en Costa Rica. La empresa donó uno de estos equipos al INCIENSA y también está disponible en otros laboratorios de la caja, ¿verdad? A diferencia
de este otro, del ID Now, está disponible en otros sitios y tiene, digamos, procesos de extracción y detección separadas y detecta la misma proteína RDRP, pero dura más tiempo y es un sistema que puede, digamos, es un poquito más abierto y permite el procesamiento de otros tipos de muestras que no son necesariamente los hisopados. Hay otras plataformas, ¿verdad? Una de ellas es la de Roche, el Light Cycler, que utiliza los métodos de, digamos, el protocolo Berlín, ¿verdad? Con estas ondas de FAM, ¿verdad? De color verde, por decirlo así, de tip biomol y detecta el E y el RDRP. Estos son algunos de los que tenemos para el diagnóstico directo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la detección de los elementos de respuesta del organismo, que van a hacer esta parte de aquí, que consiste en la detección de los anticuerpos. Y que, como les decía anteriormente, podemos detectar o utilizar en estadios más avanzados de la enfermedad o de la infección, más bien. Entonces, bueno, estas es lo que se conoce como pruebas serológicas, ¿verdad? Porque se basan en la detección de los anticuerpos en el suero. Y aquí vamos a tener la detección de anticuerpos, tanto IgG como IgM. ¿Cuáles son los usos o las ventajas que podrían tener estas pruebas serológicas? Bueno, podrían ser muy útiles en el diagnóstico de individuos que tienen síntomas leves o moderados que buscan atención a las 2 o 3 semanas de haber presentado, ¿verdad? O de presentar algún síntoma medio, digamos, medio incómodo, ¿verdad? Entonces ya llevan cierto tiempo y dicen, ok, no es tan grave, pero ya no se les quita, entonces ya se preocupan y van al médico, ¿verdad? Entonces ya al buscar esa atención ya se encuentran más allá del periodo en el que la detección de los ácidos nucleicos podría ser útil. Entonces aquí es donde entran en juego esta clase de pruebas de anticuerpos. También sirve para fines epidemiológicos, ¿verdad? Porque nos permitiría analizar la penetración del virus en la comunidad y calcular de forma certera la tasa de ataque y las verdaderas prevalencias poblacionales. Y además, permitiría también detectar cuáles individuos han desarrollado inmunidad, ¿verdad? Y aquí este concepto de inmunidad lo tomamos con pinzas porque no sabemos a ciencia cierta para esta infección si el desarrollo de anticuerpos implica inmunidad protectora, ¿verdad? Todavía no se sabe. Se presume que es probable por los hallazgos que se han visto en el SARS-1, digamos, que es el ejemplo más cercano, y en otros virus, digamos, que tienen un comportamiento similar, pero no se sabe a ciencia cierta. Y el tiempo que llevamos no, digamos, de tener esta enfermedad entre nosotros no ha permitido decir, ¿verdad?, que si la inmunidad va a ser duradera o no. Y no hay pruebas todavía experimentales que nos confirmen esto. Entonces, digamos que por eso se los pongo aquí, que lo tomemos con pinzas, esta cuestión de la inmunidad. Entonces, ¿cuáles son los métodos, verdad? Porque ya voy pasadilla de tiempo. Bueno, los métodos son ensayos inmunoenzimáticos, ¿verdad? Que lo que nos van a permitir, digamos, es la detección de los anticuerpos. Y aquí les pongo este ejemplo de los kits de ELISA de esta casa comercial que tienen ELISA para detección de IgG y de IgM. Y pueden ser ELISAs sándwich o ELISAs de captura, ¿verdad? O ELISAs, digamos, directos. Entonces, por ejemplo, el que se utiliza para IgG, lo que tiene en el pocillo es antígeno viral, ¿verdad? Y lo que se pone directamente son los anticuerpos de la persona, esperando que si hay anticuerpos que reconozcan este antígeno viral, se queden pegados y después se les pueda adicionar un anticuerpo con un reactivo de detección, ¿ok? Entonces, este sería el método para IgG. El método para IgM sería un poco diferente. Lo que se pone es un anticuerpo que reconoce la IgM y posteriormente lo que nos detecta, o que nos da la señal es el antígeno, ¿ok? Entonces, al final, pues, son variaciones técnicas de un mismo método, que son los ensayos inmunoenzimáticos que nos permiten la detección de anticuerpos.
¿Cuáles son las ventajas de estos ensayos? Bueno, la toma de muestras es más sencilla, ¿verdad? Porque es una flebotomía, una extracción de sangre, como las que se hacen común y corriente, es menos riesgosa para el operador. El método es mucho más rápido y lo que sí tiene de efecto es que el periodo ventana, ¿verdad? Que es ese periodo donde no hay una detección, aunque el paciente esté infectado, es mucho más largo, porque la inmunidad, como vimos antes, empieza a aparecer en la segunda o tercera semana. Entonces vamos a tener todo ese periodo de antes del inicio de los síntomas y de la primera y tal vez la segunda semana, donde no vamos a poder detectar los anticuerpos, ¿ok? Algunos estudios indican que en la mayor parte de los pacientes sintomáticos hay seroconversión, ¿verdad? Eso quiere decir una positivización o un aumento de los anticuerpos en un periodo de 2 semanas desde el inicio de la primera muestra y que la mayor parte de los pacientes ya presentan seroconversión a las 3 o 4 semanas, en algunos estudios y a las 2 semanas en otros. También otros estudios indican que si se detecta la suma, ¿verdad?, de IgG o IgM, es decir, que si se detectan anticuerpos totales, tenemos una mayor sensibilidad que si solo se detecta IgM o solo se detecta IgG. Y además que la combinación también da una mayor especificidad, es decir, una mayor capacidad de distinguir entre o una menor cantidad de reacciones cruzadas con otros virus, ¿verdad? Que nos permitan la clasificación correcta del paciente como negativo positivo. La mayoría de estudios nos dicen que los anticuerpos que se generan en el organismo van dirigidos contra la proteína de la nucleocápside y contra la proteína de la espícula, ¿verdad? Que son las que les muestro acá, concretamente contra el dominio de unión al receptor o RBD. Y entonces, ¿qué contra esto? Es contra lo que deberían diseñarse los métodos, ¿verdad? Para detectar anticuerpos contra esto es con lo que deberían diseñarse los métodos de diagnóstico. Algunos estudios también sugieren que si se combina la detección de ambos, de anticuerpos contra ambos antígenos, se aumenta la sensibilidad, pero aumenta también la posibilidad de reacción cruzada con otros coronavirus. Entonces disminuye la especificidad. Entonces hay que, digamos, llegar a un balance y lograr estandarizar y optimizar los ensayos inmunoenzimáticos para la detección de los anticuerpos. Otra de las cosas que está de moda, ¿verdad?, que está en discusión, son las famosas pruebas rápidas, que son las pruebas de inmunoprecipitación de flujo lateral, las pruebas como las de embarazo, ¿ok? Que simplemente son casetcitos donde se pone el suero o incluso la sangre total y entonces se da una reacción inmunoenzimática, pero en un sustrato sólido y esto genera color, ¿verdad? La ventaja o el potencial de estas pruebas es que se podrían utilizar en el consultorio, ¿verdad? Para, digamos, como existen para las infecciones por estreptococos o para influenza, ¿verdad? Pero tienen, digamos, ciertas desventajas, ¿verdad? Bueno, además que son más baratas y la muestra pues es mucho más fácil de tomar porque es incluso, como les decía, sangre total. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que son cualitativos, ¿verdad? No nos indican niveles ni títulos de los anticuerpos, solo nos indican positivo o negativo. Y que además hay de todas las calidades de pruebas en el mercado, ¿verdad? Y los fabricantes generalmente no indican los antígenos utilizados. Entonces esto nos deja un poco de dudas, ¿verdad? De sensibilidad, especificidad y qué tan confiables son para diagnósticos rápidos a nivel de consultorio. Y si podrían más bien producir una falsa sensación de seguridad por un fallo técnico, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya para ir terminando, ¿qué sería lo ideal? Algunos estudios muestran que la combinación de las pruebas, tanto de detección de ácidos nucleicos virales como de detección de anticuerpos, son, digamos, la mayor oportunidad que tenemos para un diagnóstico certero y oportuno, ¿verdad? Esto que les muestro acá es un estudio en una población china que
nos muestra, ¿verdad?, los diferentes periodos de tiempo y las distintas pruebas. Entonces aquí hacen la PCR, vean que alcanzamos sensibilidades cerca del 60, 70%, ¿verdad? Y que esto va disminuyendo conforme pasa el tiempo por la evolución del virus. Las de anticuerpos totales logran alcanzar una buena sensibilidad, pero son más tardías. Vean que no nos sirven mucho en los primeros momentos. También pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando vemos los anticuerpos por separado, pero vean qué interesante los niveles de sensibilidad que se alcanzan cuando se combinan las diferentes técnicas, ¿verdad? La detección de anticuerpos totales y la detección de ácidos nucleicos. Aún en la primera semana se alcanzan niveles de sensibilidad cerca del 80%, que son bastante buenos. Entonces, esto es una muestra, ¿verdad?, de que lo ideal sería poder combinar ambas para tener la mayor sensibilidad diagnóstica. Y bueno, ¿qué es lo último que está sonando, verdad? Que es en cuanto a diagnóstico, bueno, que está, digamos, el hallazgo más reciente es las pruebas que permiten la detección de antígenos virales distintos de los ácidos nucleicos. Entonces aquí vamos a ver pruebas que nos permiten detección de los componentes virales. La última prueba aprobada por la FDA es esta prueba de la casa comercial Quidel, que se llama, o se lee en un aparato que se llama Sofía 2, es un fluoroinmunoensayo que permite la detección de la proteína de la nucleocápside a partir de los hisopados nasofaríneos, ¿verdad? Entonces, este es el principio, tenemos anticuerpos que detectan la proteína de la nucleocápside y que luego son detectados por un anticuerpo secundario marcado con una proteína fluorescente y esto fijado sobre un soporte sólido. Esta señal de la proteína fluorescente después se lee en un aparato que permite, ¿verdad?, esta detección cuantitativa. Este ha sido el último test aprobado por la FDA en un formato que ellos llaman de uso únicamente de emergencia, ¿verdad? Eso quiere decir que se puede utilizar solamente en este contexto. Y esta prueba tiene digamos, una de sus particularidades es que no distingue entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Sin embargo, una prueba positiva en este momento probablemente se trate de SARS-CoV-2 y no de SARS-CoV-1, que no circula, ¿verdad?, de forma continua desde 2003. Entonces, esta es una de las últimas pruebas que están disponibles. Queda por evaluar, ¿verdad?, cuándo es el periodo en el que es más efectiva. Y bueno, ¿por qué es importante realizar las pruebas al final? Bueno, primero para realizar diagnóstico diferencial, para confirmar los casos sospechosos y poder cortar las cadenas de transmisión. También se utilizan las pruebas para dar de alta a los pacientes, ¿verdad? El criterio de dar de alta a un paciente que ha tenido la enfermedad es digamos, 2 resultados negativos de PCR con un periodo de diferencia entre ellos de 24 horas. También nos van a servir para estudios epidemiológicos en la población, para detectar casos asintomáticos, calcular precisamente las tasas de ataque y las prevalencias poblacionales de la enfermedad. Y como les decía anteriormente, estas pruebas también van a servir para analizar, o están sirviendo para analizar la duración de la respuesta inmune, lo cual es muy importante en el desarrollo de vacunas. ¿Ok? Entonces, creo ahí me disculpan porque me pasé un poquito de tiempo. Entonces, quedo a su disposición para responder algunas de las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, y pasaríamos entonces al periodo de preguntas. Sí, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta que indica, ¿me escucha, doctora? Sí, sí, la estoy escuchando. Ok. Con la información que comparte sobre el origen del virus, ¿existe la posibilidad de que sea hecho en un laboratorio? Bueno, los análisis que se han hecho, ¿verdad? Indican que no es un virus, digamos, los análisis de la secuencia genética indican que no es un virus
fabricado, ¿verdad? Como se ha querido decir, en un laboratorio, porque permiten la trazabilidad de su origen, ¿verdad? Y lo sitúan como un producto de mutaciones a partir del virus el TG13, que era el del murciélago, y del coronavirus del pangolino, ¿verdad? Entonces, los análisis filogenéticos indican que es muy poco probable que se trate de un virus fabricado, ¿verdad? Hay algunos reportes un poco ligeros indicaron que tenía algunas secuencias de VIH, secuencias de influenza, secuencias de otros virus, digamos, patógenos, pero eso no pudo ser confirmado, ¿verdad? Entonces eso básicamente son teorías de conspiración que no tienen fundamento científico. Ok, gracias. Otra pregunta, si la detección del virus con ARN es más probable entre el día 1 al 5 de la presentación de los síntomas, ¿existe entonces un alto riesgo de falsos negativos con esta prueba? ¿Es así? Sí, existe un alto riesgo de falsos negativos, pero esto se compensa con una buena selección del paciente al que se le va a tomar la muestra, ¿verdad? Por eso hay que seguir ciertos criterios, ¿verdad? Al final la sensibilidad de la prueba no se compone solo de la parte técnica, sino que se compone de los criterios de selección del paciente que nos permiten decir cuándo a un paciente tenemos más probabilidad de hacerle un diagnóstico certero, ¿verdad? Entonces, por eso no se suele realizar esa prueba en pacientes asintomáticos, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento están y si tomamos una muestra de forma muy temprana o de forma muy tardía, nos podría dar un negativo que no es un verdadero negativo, sino que es falso. Entonces, sí, digamos, se puede, hay una gran cantidad de falsos negativos, pero hay estrategias para compensar eso, ¿verdad? Y se basa principalmente en la selección adecuada del paciente y el momento en el que se le toma la muestra. Ok, gracias. Si el virus muta, ¿la prueba PCR pierde credibilidad? ¿Se espera que el virus mute? ¿Y qué pasa con los estudios con IgA? Bueno, el virus, efectivamente, si el virus muta en las, digamos, sufre mutaciones importantes en las zonas donde, que son los, digamos, en las zonas específicas que están siendo detectadas por los primers, pues sí puede causar, digamos, una pérdida de la efectividad o la credibilidad. Lo que pasa es que precisamente los primers y las zonas que se seleccionan para diseñar las pruebas se basan en secuencias consenso que son relativamente conservadas entre la mayoría de aislamientos virales que se tienen a ese momento, ¿verdad? Otra cosa es que a pesar de ser virus ARN, que tienen pues una mayor tasa de mutación, los coronavirus tienen genomas relativamente estables, ¿verdad? Entonces, si bien hay mutación, no es uno de los problemas más que nos preocupan más, ¿verdad? Que las PCRs fallen, porque también precisamente por eso se detectan varios genes, ¿verdad? Es, digamos, para disminuir la probabilidad de que se presente una mutación que arruine por completo la prueba. Y con respecto a la IgA, sí hay algunos estudios que señalan un aumento de los niveles de IgA de forma simultánea a los niveles de IgM y que se mantiene un poquito más. Sin embargo, usualmente la IgA no se utiliza tanto para el diagnóstico serológico, ¿verdad? Porque, digamos, no se presenta en todas las infecciones y su papel es principalmente a nivel de las mucosas en la forma secretoria, entonces no se utiliza tantísimo para diagnóstico. Uno de los estudios, digamos, de los primeros estudios de respuesta serológica indica que efectivamente hay una respuesta a IgA, sin embargo no se sigue usando probablemente porque no tenga tan buen rendimiento a nivel de diagnóstico. Muchas gracias. Los pacientes con anticuerpos SARS-CoV-2 son inmunes y si se pensara así,
¿Varía de acuerdo con la intensidad de la enfermedad en estos pacientes? Bueno, esa respuesta no se la puedo dar, ¿verdad? Esa inmunidad no está comprobada. Algunos estudios apuntan a que efectivamente son anticuerpos neutralizantes, aquellos que se dirigen contra el dominio RBD de la proteína S o de la proteína de la espícula, y eso es lo que se necesita para decir, ¿verdad? O pensar que habría inmunidad, ¿verdad? Esa capacidad de neutralización del virus por parte de los anticuerpos. Los estudios por ahora, por lo menos los que yo he visto, son in vitro, indican que probablemente sí, y si se extrapola el comportamiento de lo que pasó con el SARS-1, podría pensarse que sí. Sin embargo, se ha visto que esa respuesta, por lo menos la del SARS-1, podría tener una duración de 2 o 3 años, ¿verdad? Pero no se ha probado si el paciente tiene la posibilidad de reinfección. Entonces, por ahora no lo sabemos, ¿verdad? Porque esta infección tiene 7 meses de estar entre nosotros. Los pacientes recuperados que más tienen de tener anticuerpos tienen 7, 8 meses. Entonces, no podemos saber si hay inmunidad permanente. Obviamente no se puede experimentar en humanos, ¿verdad? Y los experimentos en monos rhesus, en macacos rhesus que han hecho, por ahora indican que los monos que desarrollan anticuerpos después no se pueden reinfectar con el virus, pero eso es simplemente un modelo animal, ¿verdad? Entonces no podemos tener por ahora una respuesta a ciencia cierta, ¿verdad? Sobre eso. Gracias. ¿Existe alguna herramienta estadística que permita predecir el número de casos probables de infección en la población con base en el número de casos positivos en los muestreos realizados? Es decir, ¿es lógico pensar que el número de casos es mayor o mucho mayor al número de casos diagnosticados? Bueno, sí, es lógico pensar que los casos, especialmente por la cantidad de asintomáticos, ¿verdad? Que se sospecha que hay con este virus, hay modelos estadísticos, ¿verdad? Sin embargo, acordémonos que los modelos son tan buenos como los datos que se le ingresen, ¿verdad? Entonces, ahora la capacidad que hemos tenido de aumentar o de tener pruebas serológicas y de realizar estudios poblacionales para ver infección pasada, nos están indicando que probablemente la prevalencia o la tasa de infectados del virus sea mucho mayor de lo que pensábamos. Y eso quiere decir que el porcentaje de sintomáticos es menor del que se esperaba, ¿verdad? Y que la mortalidad también es menor, digamos, a nivel poblacional, porque hay muchos casos que habían pasado desapercibidos porque la PCR no era capaz de detectarlos. Gracias. Viendo el gráfico, se basa en sintomatología. Ahora, en caso de que no hay síntomas, pero se tuvo contacto con personas infectadas, ¿cuándo se toma la muestra? Sí, bueno, es difícil, ¿verdad? Porque tenemos un riesgo altísimo, una probabilidad altísima de falsos negativos en las personas asintomáticas. La muestra, digamos, pensando en un periodo de incubación, que se habla, digamos, en un periodo de incubación de 2 a 15 días, con un promedio de 5.5 días, que es lo que se habla, pues tendría que tomarse al final de la primera semana, ¿verdad? Pero aún así, el riesgo de falso negativo sería pues bastante alto, porque la persona no está sintomática y se ha visto que las personas sin síntomas tienen cargas del virus mucho más bajas, ¿verdad? Entonces podrían dar un falso negativo. Por eso es que también es importante hacer el complemento con las pruebas serológicas, ¿verdad? Gracias. El número de casos recuperados en Costa Rica es similar a los casos que habían hace más de 30 días. Entonces, ¿qué pruebas se están utilizando para definir si el paciente ya está recuperado y si son las correctas por la sensibilidad que se pueda dar, dado la cantidad de días que el paciente tiene la enfermedad?
Sí, en este momento el criterio internacional, y es el que se está utilizando aquí para dar de alta y decir que el paciente está recuperado, es como les decía, 2 PCRs negativas consecutivas con una diferencia de 24 horas entre ellas, ¿verdad? Ese es el, digamos, el estándar con cualquiera de las pruebas moleculares. Las diferencias que les decía de sensibilidad, pues son importantes a nivel metodológico, pero en una persona, digamos, o sea, están muy por debajo del límite en las personas, ¿verdad? Entonces eso no tiene tanta diferencia y por eso se puede utilizar cualquiera de las pruebas. Hay otros abordajes que son los abordajes sintomáticos, que eso los utiliza principalmente el CDC para decir cuándo los profesionales de salud que han sido diagnosticados pueden volver sin riesgo a trabajar, ¿verdad? Y hablan de un periodo posterior de 7 días, si no me equivoco, a que se, digamos, disminuyan los síntomas, y ellos por disminución de síntomas lo que toman es que no haya fiebre sin el uso de antipiréticos, y que días después de eso ya pueden volver a trabajar, ¿verdad? Sin necesidad de hacer la confirmación por pruebas, ¿verdad? Es un abordaje que se ha utilizado, sin embargo, no se ha utilizado en los Estados Unidos, no es el preferido, ¿verdad? El mundial es de las pruebas. Probablemente habrá que reevaluarlo, porque hay algunos casos que han dado discordantes y eso no se sabe si es por una cuestión de mala toma de muestra, de falla de sensibilidad de las pruebas, ¿verdad? Entonces eso está en constante evaluación. Por ahora el estándar es el de las 2 pruebas negativas con una diferencia de 24 horas. Gracias. Buenas noches. Dicen aquí, ¿cuál es su posición frente a la inmunidad de rebaño? Bueno, la inmunidad de rebaño, pues es importantísima, ¿verdad? Eso no está en discusión porque eso va a disminuir la cantidad de, digamos, en el caso de que fuera una inmunidad permanente, va a disminuir el pool de hospederos susceptibles para el virus y entonces podría proteger a las personas que por diferentes cuestiones no puedan desarrollar esa inmunidad, ¿verdad? Generalmente eso con otras enfermedades son personas que no pueden ser vacunadas y en otras enfermedades es bastante importante. En este momento, probablemente no haya un nivel suficiente, especialmente en países como el nuestro, donde las medidas de control epidemiológico se tomaron de forma temprana y oportuna y entonces la infección no está muy diseminada en la población. Nosotros no podemos confiar en inmunidad de rebaño, ¿verdad? No estamos, o sea, probablemente no estamos en los niveles suficientes de inmunidad de rebaño para proteger a los individuos susceptibles. Entonces, pues habrá que esperar a que se dé ese equilibrio. Es indudablemente un componente, digamos, muy importante de que se alcance el equilibrio poblacional entre el patógeno y los hospederos, ¿verdad? Como está probado para otras patologías, pero en este momento no puede ser utilizado como uno de los escudos de protección, ¿verdad? Contra esta infección, porque probablemente los niveles a nivel poblacional de inmunidad sean muy bajos. Y además, como les decía, no sabemos si esa inmunidad es protectora o no. Gracias. ¿El INCIENSA tiene que corroborar todas las pruebas moleculares positivas? ¿Se sigue utilizando el protocolo Berlín para realizar esa confirmación? Hasta donde yo entiendo, sí, se sigue utilizando ese protocolo para la confirmación porque es el más sensible, pero para la confirmación también de los casos dudosos, ¿verdad? Pero sí, ese es el protocolo original. Sin embargo, pues a nivel, digamos, de la práctica va a ser sustituido por los kits comerciales que son pues más rápidos, ¿verdad? Porque lo que estamos buscando también es un poco el pragmatismo de tener la mayor o la capacidad de probar, ¿verdad? En tiempos reactivos a todos los pacientes o todos los sujetos que así lo requieran. Ok, gracias. Una vez recuperada la persona, ¿el virus sigue vivo dentro del organismo? Bueno, para eso hay algunos estudios, ¿verdad? Se supone que el periodo de infectividad para este virus es de
desde el inicio de síntomas, ¿verdad? Como siempre les digo, la mayoría de estudios están para pacientes sintomáticos. Desde 4 días antes del inicio de síntomas hasta 8 días después, ¿verdad? Ese es como el promedio. Sin embargo, en pacientes que tienen altas cargas virales y cuadros severos, puede continuar. En pacientes que ya se recuperan, no el virus pues no sigue persistente, ¿verdad? Porque por las características del virus no hace una infección persistente, ¿verdad? No es un virus que permanezca, que se integre por sus características biológicas. En algunos pacientes se ha podido aislar, pero ya una vez, digamos, recuperados es poco probable. Gracias. Aquí indican, existe una iniciativa para desarrollar pruebas propias en Costa Rica. Han habido comentarios negativos sobre el proceso de validación, calidad y costo-efectividad respecto a pruebas comerciales. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, eso es una posición, ¿verdad? Personal, yo considero que si existe la posibilidad, digamos, por un lado, está bien tener autonomía, ¿verdad? En el caso de que haya desabastecimiento. Sin embargo, por el momento se ve poco probable que haya desabastecimiento de las pruebas comerciales que ya han pasado por el proceso de validación, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez si los recursos son limitados, sea mejor invertir en otros aspectos más urgentes, ¿verdad? Sin embargo, yo pues sí tengo la posición de que hay que estimular la investigación, ¿verdad? En nuestro país y que, digamos, cualquier iniciativa que sea costo efectiva es bienvenida, ¿verdad? Siempre y cuando se haga con, digamos, se haga con la rigurosidad científica, se le hagan las pruebas de validación, ¿verdad? Y si resulta que es de buena calidad y costo efectiva, pues bienvenida, ¿verdad? Por ahora, lo que yo considero más práctico y correcto es utilizar para el diagnóstico clínico las pruebas que han pasado los procesos de validación y que afortunadamente están disponibles en cantidades adecuadas en este momento. Gracias. Sobre la prueba LAMP, ¿qué Ok. podría decir en cuanto a estandarización y uso para COVID? Bueno, esta prueba, para los que tal vez no están familiarizados, ¿verdad? Es una prueba que se llama la prueba de amplificación isotérmica basada en loops, ¿verdad? O en horquillas. Lo que permite es que haya una amplificación del material genético sin la necesidad de tener esos diferentes ciclos de temperatura que tienen que ser dados por un aparato especial, por un termociclador, ¿verdad? La prueba LAMP en este caso, al ser isotérmica, no requiere un aparato que permita esos cambios de temperatura, sino que requiere nada más una fuente de calor, ¿verdad? Que permite una temperatura entre los 60 y 75 grados, que es a la temperatura a la que funcionan las polimerasas que se utilizan en esas pruebas. Y por ahora he visto nada más un estudio, ¿verdad? Que hace la validación de esas pruebas con un método de detección colorimétrico y que lo hacen a ojo desnudo. Entonces eso pues sería muy útil para contextos donde no se tenga el acceso a los termocicladores, ¿verdad? Pues enhorabuena, ¿verdad? Que se pueden hacer esta validación de estas pruebas. Sí, por ahora solo hay un estudio y me parece que no hay una validación a nivel diagnóstico, ¿verdad? De equiparación con el diagnóstico molecular convencional por PCR. Entonces, sí es una posibilidad que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pero digamos que para diagnóstico del COVID-19
todavía no se utiliza muchísimo. No estoy segura si el ID Now de Abbott utiliza esa técnica, ¿verdad? Porque ellos, por ser una tecnología pues patentada, son un poco oscuros al respecto, pero sí hay algunos otros reportes, concretamente un preprint, ¿verdad? Que también por eso hay que tener un poco de cuidado a la hora de tomar como cierta esa información, porque no ha pasado por el proceso de revisión de pares. Entonces, por ahora yo solo he visto uno donde se dice que es posible, ¿verdad? Pero que todavía no está completamente validado. Y pues personalmente yo espero que se pueda validar, ¿verdad? Porque si bien nosotros tenemos un contexto donde tenemos acceso a las pruebas moleculares convencionales porque tenemos los equipos y los termocicladores necesarios, pues probablemente haya otros sitios donde no se tengan esos equipos, y una prueba que requiera una fuente isotérmica y una interpretación al ojo desnudo, pues podría ser útil, ¿verdad? Para diagnóstico en esos contextos, digamos, más difíciles donde no hay acceso a los equipos convencionales. Muchas gracias. Nos quedan 2 preguntas para finalizar. ¿Cómo se hace la detección, por ejemplo, en los transportistas, si no se tiene una información fidedigna de sintomatología o son asintomáticos? Bueno, ahí no estoy segura de qué es lo que se está haciendo, digamos, cuáles son los criterios de selección. Creo que ahí se le está haciendo prueba a todo el que intenta, ¿verdad? Entrar. La prueba que se le hace es la prueba de PCR con hisopado nasofaríngeo, que es la que está validada ahorita en nuestro país. Y sí, no conozco realmente los criterios que se están utilizando para los transportistas. Habría que fijarse en la última guía del ministerio, pero me parece que no los he leído. Probablemente si se le está haciendo a todo el mundo, independientemente de la presentación de síntomas, también puede haber falsos negativos, ¿verdad? Pero bueno, eso pues no hay muchísimas otras alternativas en este momento. Gracias. La última pregunta dice, a los pacientes ya sanos, los que tienen meses de recuperados, ¿con qué frecuencia se les sigue haciendo pruebas para saber si aún tienen anticuerpos? Bueno, algunos estudios han llegado, los que yo he visto, los han hecho hasta 3 meses. Creo que es el último estudio que vi, que de hecho es interesante porque es un estudio que se hace en pacientes asintomáticos. Ese no lo puse en la presentación, pero es un estudio que se hace en una unidad pediátrica de diálisis donde se toma como día cero el momento en que detectan por pruebas moleculares a un paciente positivo, y entonces ellos empiezan a hacer, hacen pruebas moleculares a la gente que presenta sintomatología respiratoria, pero también empiezan a tomar muestras cada semana, tanto a pacientes como a personal de salud, y les siguen haciendo muestras. Entonces, ese estudio, que es el único que he visto, donde hacen, digamos, un seguimiento a largo plazo, detectan aún las inmunoglobulinas por 3 meses. Se habla de que la IgM, disminuye cerca de las 7 semanas y la IgG persiste. Entonces, digamos que habría que ver en otros estudios, ¿verdad? Que están siguiendo, que son estudios, digamos, que están siendo prospectivos en este momento, que están siguiendo a otros grupos de pacientes, ¿verdad? Lo más que yo he visto han sido ese periodo de 3 meses, ¿verdad? En ese estudio. Muchas gracias, doctora. Doctora Fonseca. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Silvia por esta excelente presentación. Muchas gracias. Creo que nos ha llevado de la mano paso a paso y nos ha dejado muy claro, pues también estos métodos de detección y realmente pues para que a veces lo que escuchamos y que como que si fuera tan fácil hacer, ¿verdad? Utilizar métodos, pues no es así tan simple, y realmente creo que la información que ha compartido con nosotros esta noche ha sido sumamente valiosa.
de parte del Colegio de Farmacéuticos y de la Academia de Farmacia, pues agradecerle infinitamente pues su tiempo compartido esta noche y a todos los que estuvieron también unidos a esta conferencia por la vía Zoom. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.